Bueno, pues buenas tardes a todos. La charla esta que vamos a intentar hacer un poquito más rápida de la que hemos hecho, bueno, más rápida no, bien. Esta mañana parecía un concurso de hablar rápido. Voy a saltarme cosas para tratar de ir un poquito más despacio, ¿vale? Lo que vamos a tratar de explicaros es nuestra experiencia con la terapia combinada, sobre todo de ortoca con atropina. La idea es que cuando tengáis, me imagino que todos aquí hacéis ortoca. Vaya. ¿Quién hace ortoca? Ostras, qué bueno, más vamos. Bueno, pues os tenéis que animar, aquí tenéis un tío en unas lentes de memoria. Os tenéis que animar a hacer ortoca. ¿Y ponéis lentes blandas de control de miopía? Eso sí, lentes oftálmicas de control de miopía. Bueno, cuando hablamos de terapia combinada, hablamos de combinar un medio óptico de compensación o de corrección, ortoca, lente blanda, lente oftálmica, con una medicación, con atropina, para tratar de reforzar los resultados que obtenemos con la monoterapia. ¿Vale? Bien. He puesto este cuadro porque a mí personalmente me gusta mucho, sale en Gaceta, está al alcance de todo el mundo, porque ahí tenéis en una sola hoja para explicar a un paciente. Decíamos, en este cuadro que tenéis todos al alcance de vuestra mano, porque está en internet en la página del colegio, tenemos un resumen de todas las terapias que tenemos para aplicar en un paciente miope o premiope. Importante acordaros que los premiopes también les podemos hacer terapia para intentar evitar que se hagan miopes o para que se hagan miopes más tarde y por tanto de menos cuantía de miopía. Y las terapias que tenemos al alcance de nuestra mano para conseguir que esos pacientes que se van a hacer miopes se hagan menos miopes. Básicamente lo que tenemos a nuestro alcance en la óptica son lentes blandas de control de miopía, lentes de ortoca, lentes oftálmicas cuando no podamos hacer cualquiera de esas dos. Esto está al alcance de todo el mundo, mandar a la gente a la calle a que juegue, haga deporte e intentar que haga actividades al aire libre. Y esto es lo único que no está a vuestro alcance, pero que puede estar a vuestro alcance si en un momento dado colaboráis con un oftalmólogo, que me imagino que algunos ya lo haréis, ¿no? ¿Tenéis algún oftalmólogo de confianza al que remitirle casos complicados, casos con patologías, lentes de contacto que se complican, ortocas que se complican? ¿No? ¿Ninguno? ¿Y qué hacéis cuando se os complica un ortoca, los que hacéis ortoca? Ya. Pero lo hacéis por pudor, porque los oftalmólogos no quieren colaborar con vosotros, porque yo creo que es algo que os tenéis que plantear. Sí. El control de miopía debe de ser como ojos que pueden llegar a ser patológicos, debe de ser una terapia combinada, no solamente combinar ortoca con atropina, sino combinar el trabajo del optometrista con el del oftalmólogo, porque cuando tenga... Correcto, también puede ser la dirección contraria. Si vemos que la atropina no está logrando el efecto deseado, ¿qué podemos hacer más para que esa atropina funcione? Pues le podemos añadir ortoca para añadir una corrección óptica que mejore los resultados que estamos obteniendo con la atropina. ¿Cuándo hacemos control de miopía? Pues aquí es donde está la controversia. ¿Vosotros haríais control de miopía a un paciente que todavía no es miope, pero que sabéis a ciencia cierta que va a ser miope? ¿Sí? No. ¿Y si es vuestro hijo, tú eres miope de 6, tu marido es miope de 6 y él es emétrope con 6 años? Tampoco. Pero tiempo al aire libre, eso se da por hecho. ¿Le mandaríais a un oftalmólogo a que le prescribiera atropina? ¿Le pondríais unas lentes oftálmicas de borrosidad periférica aunque fuesen neutras? ¿Por qué? ¿Qué daño le vais a hacer? Por prevención. Ya hay
evidencia científica que avala la utilización de atropina incluso en dosis altas para controlar la miopía en pacientes que sabes a ciencia cierta que se van a hacer miopes, para tratar de que se hagan miopes más tarde o para tratar de que alcancen una cantidad de miopía más baja, que eso siempre va a ser sinónimo de que tenga menos posibilidades de desarrollar patologías asociadas con la miopía. Luego, no descartéis, porque cada vez creo que se va a hablar más de ello, hacer terapias de control de miopía en premiopes, en miopes que sabéis por genes, por sus hábitos visuales que os cuentan sus padres, por el poco tiempo que pasan al aire libre y el mucho tiempo que pasan mirando de cerca con móvil, etcétera, que son pacientes que se van a hacer miopes. Esto sería un cuadro que nos indicaría cuándo podemos sospechar que un paciente va a ser miope. Por supuesto, si tiene otros antecedentes. Un niño de 6 años que tiene una refracción de más 0,75 o menos, o un niño de 10 que ya está prácticamente métrope y tiene antecedentes miópicos, es un paciente que sabemos que se va a hacer miope. Ese ojo tiene una progresión miópica. Después es que los bigotes, que es lo que queremos controlar, las patologías con 40 o 50 años que produce, la va a tener igual, aunque sea un hipermetro. ¿Vale? Por eso dice, es decir, todo lo que suponga que un ojo crezca implica que esa retina se está estirando y que esa retina va a desarrollar alteraciones en membrana de Bruch, en epitelio pigmentario de la retina, etcétera, que son los precursores de patologías asociadas a la miopía o a una elongación excesiva de un ojo hipermétrope de más 6 a más 1. Es decir, puede desarrollar maculopatías, desprendimientos de retina, etcétera. Y lo que estamos haciendo es tratando de prevenir eso. Por eso, si puedes conseguir que un niño que se va a hacer miope a los 6 años se haga miope a los 8 o a los 9, pues lo que vamos a conseguir, ahora os voy a enseñar un cuadro, es que su potencial miópico al que va a llegar sea menor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues ya los conocemos todos. Una longitud axial por encima de la media. ¿Todos tenéis biómetro? Sí. Veis que en la biometría tenéis una línea que dice 8 años tiene que tener una biometría de X. Cuando está por encima ya sabemos que es un potencial miope. Pues si tenéis una longitud axial por encima de la norma, papá o mamá miopes, que implica que el riesgo es mayor. Que no haga actividades al aire libre porque el niño es muy de ordenadores y usa mucho el móvil. Que por consiguiente que haga muchas actividades en visión próxima. Que sea chino, que sea mujer y que duerma poco, pues tiene todas las probabilidades, o que tenga una calidad de sueño, que se acueste tarde. Y encima, últimamente se está investigando también en que no lactó, sino que le dieron biberón desde el primer momento. También hace que ese paciente sea un potencial miope al que hay que tratar de hacer una terapia de control de miopía. ¿Cuándo? Pues cuanto antes mejor, porque aquí vemos que cuanto antes aparece la miopía, mayores cantidades de miopía va a alcanzar. Por ello, cuanto más tarde aparezca la miopía, menos potencial miópico tendrá y, por consiguiente, menos posibilidades de desarrollar patologías asociadas a la propia miopía. ¿Cuándo hacer la terapia? Pues mejor en invierno que en verano, porque por estudios sabemos que las miopías siempre progresan más en invierno que en verano. Sabemos que en algunos países como en Estados Unidos ya está considerado, bueno, en China por supuesto, pero en Estados Unidos está considerado un problema de salud pública, ha llegado incluso al Congreso. En España en el Congreso estamos en otras cosas. Por lo tanto, como está aumentando la prevalencia de miopía, esto ya no lo sabemos, todas las patologías que pueden venir asociadas a la miopía y cómo se pueden multiplicar las probabilidades de desarrollar esas patologías a medida que aumentan las dioptrías. Hay veces que no le damos importancia a que la miopía aumente una sola dioptría, pero como vemos aquí en este artículo que me hizo mucha gracia, cada dioptría importa. Porque por cada dioptría que aumenta la miopía puede aumentar un 67% la prevalencia de maculopatía miópica, un 20% la prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto. Y
Sabemos que cada dioptría aumenta un 33% el deterioro visual. Quiere decir que el ojo envejece más. Eso la gente lo entiende muy fácilmente. Sabéis que cuando empezamos a tener 55, que voy a hacer yo, 56, 57, empezamos a perder sensibilidad al contraste. Eso es un signo de envejecimiento. Cuando un ojo es miope, envejece antes y pierde la sensibilidad al contraste antes. Es decir, si estamos frenando la miopía, estamos frenando un poquito también el envejecimiento de ese ojo. Por eso se piensa que en 2050 un tercio de los deterioros visuales que tenga la población van a ser atribuibles a la propia miopía. Esto es la última revisión Cochrane que hay, que avala la eficacia de las herramientas o de los tratamientos de control de miopía. Como veis, el que tenéis vosotros a vuestro alcance, que es la Ortho-K, está prácticamente en el top. Incluso yo me atrevería a pensar que en nuestra experiencia el Ortho-K incluso estaría por encima de la atropina en muchos casos. Lo que pasa es que si podemos combinar estos dos, pues vamos a conseguir en teoría mejores resultados, aunque no siempre. Por supuesto que vamos a prescribir a todo el mundo normas de higiene visual. ¿Mandáis a todo el mundo normas de higiene visual? Algo que parece de perogrullo, seguro. Las distancias, la luz, que trabajen sin contrastes, que estimulen la retina periférica, que hagan sus descansos, que miren de lejos, todo eso que es gratis. Eso que nos parece tan de perogrullo, hay pacientes que vienen que llevan en ópticas, en clínicas durante 20 años y nadie les ha contado la regla tan tonta que se puso de moda en la pandemia, que era la del 20-20-20. Pues algo tan fácil como eso nos va a evitar muchas inflexibilidades acomodativas. Sabemos también por estudios que hay un componente genético en la miopía. ¿Por qué unos miopes que usan el móvil 8 horas al día desarrollan miopía y otros no? Pues porque hay, en principio, un gen alterado, que es el APLP2, que en los miopes está alterado y provoca o le da tendencia a que ese ojo se miopice. Con respecto a la atropina, que es de lo que venimos a hablar hoy un poquito, pues la atropina ya ha avalado su eficacia como herramienta de control de miopía, se ha probado en diferentes concentraciones, 1%, 0,5%, 0,1 y 0,01. En el estudio ATON 1 se probaron estas 4 concentraciones, se vio que la más eficaz evidentemente era la del 1%, pero también era la que tenía un mayor efecto rebote, con lo cual al final el resultado era contraproducente y llegaron a la conclusión que lo mejor era utilizar el 0,01. Luego, posteriormente, en un estudio posterior, probaron unas concentraciones un poquitín más altas y al final se concluyó que la eficacia de la atropina al 0,05, que era el doble que la 0,01 de atropina, y por consiguiente su eficacia era mayor sin llegar a concentraciones más altas. Trataban de buscar un equilibrio entre efectos secundarios, es decir, alteración de la acomodación, dilatación de la pupila, con eficacia en el control de la miopía. Esto, evidentemente, al provocar, como vamos a ver luego, una mayor dilatación pupilar, si esto lo combinas con un tratamiento de Ortho-K que va a potenciar el efecto de la borrosidad periférica de la Ortho-K, va a hacer que el tratamiento, que la eficacia de ese tratamiento combinado se multiplique. Hay un montón de estudios que avalan la utilización de la atropina a 5 años, a 3 años, a 2 años. Vemos que en todas la eficacia está contrastada, en casi ninguna se muestran muchos efectos secundarios y lo que en todos los estudios concluyen es que cuanto mayor es la concentración, más efectos adversos y mayor efecto rebote. El mecanismo de acción de la atropina es que se ha probado en animales inyectándoselo intravítreo, y se ha visto que controlaba el crecimiento del eje anteroposterior y que aumentaba el espesor coroideo. Al utilizarlo en animales con diferente musculatura intraocular, se ha descartado que sea porque estamos alterando la acomodación, sino porque estamos aumentando el espesor coroideo siempre. Inhibe el espesor, en algunos estudios, inhibe el espesor,
la reducción de espesor coroideo provocado por el desenfoque hipermetrópico que se produce cuando aumenta una miopía. Que sabéis que el ojo crece y se adelgaza la coroides. Esto estimula la producción de dopamina en células amacrinas de la retina, que supuestamente son inhibidores del crecimiento escleral. Se ha medido el espesor coroideo en diferentes ojos miopes hipermétropes y se ha visto que los ojos miopes tienden a adelgazarse el espesor coroideo, y se sabe que cuando hacemos tratamientos de orto-K o tratamientos con atropina, uno de los efectos que consigues es el aumento del espesor coroideo y, por lo tanto, aumento de la rigidez de esa coroides, y estás evitando que ese ojo crezca. Cuando se ha probado la eficacia de la atropina con respecto a grupos control, siempre es mejor la eficacia del 0.02 que el 0.01. Aquí lo veis tanto en aumento de refracción como en disminución, como en aumento de la longitud axial en biometría. Aquí también se concluyó que la atropina era segura, y si lo combinamos con la orto-K, que también estamos hartos de decir que es segura porque los estudios científicos así lo avalan, y además que la orto-K funciona muy bien en altas miopías, porque uno de los efectos que provoca este estudio es muy antiguo, pero lo que más me gusta de este estudio es que la conclusión era que habían que empezar a hacer orto-K cuanto antes mejor a los 6 que a los 8 años, y que el resultado principal que se obtenía es que se transformaban las miopías de progresión rápida en miopías de progresión lenta, y había menos pacientes que alcanzaban miopías de alta cuantía, con lo cual estamos reduciendo su riesgo de desarrollar patologías asociadas. En muchos estudios, cuando se ha comparado la eficacia de ortoqueratología con atropina, su eficacia ha sido parecida, en algunos mejor orto-K y en algunos mejor atropina, quiero decir, y en este, por ejemplo, se obtuvo mejores resultados con orto-K, que es la línea roja, que con atropina a dos concentraciones distintas. Con lo cual, estamos trabajando con herramientas que han demostrado su eficacia para controlar miopía. También tenemos ya un montón de diseños de lentes blandas que tratan de emular la borrosidad periférica que produce una ortoqueratología para conseguir un efecto similar. Hay estudios que dicen que tienen un efecto parecido al de la orto-K. Mi experiencia es que ni de coña, que la orto-K es el gold estándar de control de miopía en lo que se refiere a corrección óptica, muy por encima de la lente blanda y muy por encima de la lente oftálmica. Pero bueno, los estudios dicen otra cosa. Bueno, hay estudios que avalan la eficacia de la lente blanda como control de miopía, también que avalan los distintos diseños que hay en lente oftálmica, tanto el de Oya como el de Zeiss como el de Essilor. Y entonces, de lo que se trata es, si tenemos estas herramientas, la primera opción siempre es hacer monoterapia, es decir, vamos a poner un solo tratamiento. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan. Vamos a poner un solo tratamiento. Y si vemos que ese tratamiento no funciona, intentaremos combinarlo o lo cambiaremos. ¿Vale? Ahora os explicará Delia un poquito cuál es nuestro planteamiento y nuestro nomograma de actuación, pero siempre la opción es hacer una monoterapia y si no funciona, combinar. La atropina combinada con orto-K, que para nosotros es la primera opción de combinación de tratamientos, ya ha avalado su eficacia. Aquí hay un metaanálisis que concluye que es un tratamiento que siempre supera lo que se obtiene con monoterapia cuando combinamos ambas dos. En este otro estudio que combinaban orto-K con atropina, concluían, curiosamente, que el resultado era mejor, pero su conclusión era que era mejor porque se potenciaba el efecto del orto-K al dilatar el diámetro de la pupila, al dilatar la pupila, al aumentar el diámetro. Aquí, que estudiaban las aberraciones de alto orden, la conclusión era la misma, es decir, estamos mejorando, estamos potenciando el efecto del orto-K. Entonces,
Ya sabemos en un estudio muy antiguo que a mayor diámetro pupilar el Ortoca es más eficaz. Luego, otra de las opciones que tenemos, si realmente el efecto es que estamos potenciando el efecto de la Ortoca con la atropina, es reducir la zona óptica de la Ortoca, y al reducir la zona óptica de la Ortoca estás consiguiendo algo similar sin necesidad de utilizar atropina, que es la tendencia, como dirá ahora Delia. Antes hacíamos Ortoca para corregir la miopía y de paso controlábamos su progresión. Ahora lo que hacemos es Ortoca para controlar la progresión de la miopía y como efecto secundario resulta que el tío ve bien. Pero no es el objetivo es controlar la miopía. De hecho, como ya sabíamos que la Ortoca era más eficaz en graduaciones altas, esto es un estudio que hicimos hace mucho tiempo nosotros, en plan casero, donde medíamos la aberración esférica dependiendo de las dioptrías que reducíamos, entre 6 y 9, y veíamos cómo aumentaba la aberración esférica y cómo se reducía la zona óptica. Y de ahí concluíamos que cuanto mayor era la cantidad de dioptrías que reducíamos con la Ortoca, mayor era la eficacia en cuanto a control de la miopía. En este otro estudio, primero hacían Ortoca y al año se añadía atropina, y veían que el paciente que tenía una progresión de 0,46 milímetros año pasaba a tener 0,14 milímetros por año al añadir atropina. Es decir, las progresiones rápidas se convertían en progresiones lentas. En este otro estudio vemos la diferencia entre hacer monoterapia y hacer terapia combinada. En la monoterapia había menos progresión. Otro estudio, hay otro estudio en el que al año de hacer Ortoca, los que habían tenido progresión rápida, es decir, por encima de 0,25 de progresión axial, les añadían Ortoca, y a los que tenían menos de 0,25 no, y conseguían que al final los resultados fuesen similares, es decir, las progresiones rápidas se convertían en progresiones lentas. Sin embargo, también hay malos respondedores, es decir, aquí se añadió atropina en pacientes que estaban respondiendo mal a la Ortoca, y después de 3 años los resultados fueron similares, es decir, los malos respondedores siguieron siendo malos respondedores, es decir, tampoco es la panacea. Bueno, esto es toda la evidencia científica que hay. Y también podemos combinarlo con lente blanda de control de miopía. Aquí hay muy poca bibliografía. Esto es una revisión de 3 casos que tiene poco peso científico. En algunos casos se puede combinar con lentes blandas de adición de 250, donde consiguieron buenos resultados. Y sin embargo, en este estudio es curioso porque han combinado Ortoca con MySight, y al final la conclusión, como veis aquí, es que no presentó ninguna ventaja. Es decir, igual hacer solo MySight, hacer solo atropina, que combinarlo. Es decir, no consiguieron ninguna ventaja al añadir la atropina. De la luz roja no voy a hablar porque no tengo conocimiento, y que yo sepa no hay ningún estudio en el que combinen lente oftálmica con atropina. Con esto me vale. ¿Lo tomo entero? No, que ya tengo puesto este. ¿Por qué no te pones este y terminas antes? ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues como tenemos evidencia científica en los tratamientos de miopía en cuanto a eficacia y seguridad, pues eso nos da un apoyo para ponerlo en práctica en la consulta, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros en la consulta, en el día a día, frente a nuestros pacientes que son miopes o que sabemos que van a ser miopes, porque muchas veces nos sentamos delante de uno y decimos, uff, a este no le libra a nadie de la miopía, ¿no? Entonces, fijaros, esto es en el centro, tiene...
Aquí. En 2021 se crea la Resolución Mundial de Optometría para el Progreso de la Miopía, que en esencia nos dice que los optometristas debemos de poner todas las armas que tenemos en cuanto a esfuerzo para el diagnóstico y para intentar controlar la progresión de los miopes. Sabemos, porque la evidencia científica nos dice que si la miopía sube mucho, las patologías asociadas lo que van a hacer es generar patologías que van a reducir considerablemente la visión en la última década de la vida de nuestros pacientes miopes, con lo cual todo esfuerzo que podamos poner, bienvenido sea. Lo que pasa es que es un acto de concienciación bastante importante el que tenemos que hacer, porque fijaros, con todo esto que se habla de la miopía, a día de hoy, la mayor cantidad de lentes oftálmicas que adaptamos a nuestros niños o jóvenes miopes son lentes monofocales normales, con lo cual creo que necesitamos un ejercicio de concienciación bastante importante y más sabiendo todos los tratamientos que están a nuestro alcance y que son eficaces y que nos van a ayudar a que progrese poco o progrese menos la miopía. Mirad, en clínica tenemos dos armas fundamentales para el diagnóstico y hoy en día y cada vez más se está midiendo la longitud axial y se está midiendo la refracción. Con esas dos armas, que son superpotentes, podemos diagnosticar una miopía progresiva e intentar pararla o intentar ralentizarla. Con lo cual, pongámonos manos a la obra. Mirad, hay diferentes pasos que me gustaría marcar para mejorar el tratamiento a nuestros jóvenes o a nuestros niños miopes. El paso 1, principal, actualiza tus conocimientos, mantente siempre a la última en lo que hay. Y hoy en día es muy fácil, porque moviéndote por la web hay muchas páginas que están muy completas y nos hablan muy bien y nos informan mucho de qué hacer con nuestros miopes. El paso 2, debemos de considerar todo niño que se sienta delante nuestro como posible miope futuro. Entonces, si consideramos que este niño puede volverse miope, ¿por qué? Pues por la situación, porque los padres son miopes, porque utiliza mucho el móvil, porque está continuamente delante de las pantallas, con lo cual, si lo consideramos, le trataremos de diferente manera que si decimos, ah, mira, qué bien ve, bueno, pues vuelve dentro de un año. Involucra a niños y a los padres. El camino de control de miopía no es fácil, con lo cual necesitamos tener un apoyo imprescindible de los padres. Evalúa la visión binocular. A veces se nos olvida, nos centramos en la longitud axial y nos centramos en la refracción, le hacemos una ortocal, le ponemos una lente de borrosidad periférica y se nos olvida que la visión binocular puede ser una gran aliada en el control de la miopía o una gran enemiga si no la controlamos bien. Evalúa la visión binocular, realiza una refracción cicloplégica alguna vez en la vida del niño para saber verdaderamente qué parte de esa miopía es estructura y cuál es esfuerzo a nivel acomodativo. Piensa siempre que los fármacos nos pueden ayudar en el control de la miopía. Y evidentemente nosotros como optometristas no podemos manejarlos, pero sí podemos remitir a nuestro paciente para que nos apoyen a ese nivel. Y utiliza tu tiempo. Yo siempre cuando viene un miope a la consulta, respiro, un nuevo miope, respiro y digo, bueno, pues venga, vamos a empezar, porque realmente se pierde tiempo en informar, en utilizar todos los recursos para que entiendan qué es lo que queremos hacer con los niños, que no les queremos vender unas gafas que son más caras porque queremos ganar más, sino que nuestro objetivo es conseguir que esa miopía sea... ¡Ay, qué horror! Me oigo demasiado. Que esa miopía sea mucho más lenta, progrese mucho más lenta. Y una cosa importante, trabajar con expectativas reales. Nunca digáis, vamos a frenarle la miopía. Y otra cosa importante, no metáis miedo, porque si metéis miedo, probablemente el paciente no vuelva a visitaros. Bien, nosotros, nuestra primera opción de tratamiento para controlar la miopía siempre es siempre es la lente de contacto. En cualquier forma
de cualquier geometría, pero siempre una lente de contacto que nos ayude a frenar la progresión miópica. Entonces nos hacemos la pregunta frente al miope, ¿es posible adaptar lente de contacto? ¿Podemos adaptar lente de contacto a todo niño miope para intentar ralentizar? Pues a veces es sí y a veces es no. Cuando es sí nos ponemos contentos y lo diferenciamos en dos. Si tiene más de 6 años o si tiene menos de 6 años. Si tiene más de 6 años vamos a ofrecer las lentes de contacto seguro. La diferencia entre unas y otras radicará en la miopía que tenga y el astigmatismo que tenga y cómo tiene su calidad de córnea. Normalmente cuando los niños son pequeños nos encontramos con córneas bastante regulares y buenas. Si tiene una miopía moderada y el astigmatismo no es muy alto, nos decantaremos por Orto-K. La Orto-K para nosotros es el gold estándar del tratamiento de la miopía. ¿Por qué? Pues porque si realizamos un buen moldeo y está centrado y el anillo periférico es alto en potencia, yo sé y estoy tranquila porque mi paciente va a tener borrosidad periférica de 0 a 24 horas. ¿Que las lentes blandas hacen el efecto? Por supuesto, y las utilizo y las adapto, pero una lente de contacto blanda tiene una limitación de tiempo. No puede estar de 0 a 24 horas con la lente blanda. Cuando llega a casa normalmente le pedimos que la quite. Entonces, o lo asociamos, hacemos una combinada con una lente oftálmica de borrosidad periférica, que entonces ya la solución es ideal, o para mí la lente de Orto-K es la que más o mejores resultados me ha dado. Si me encuentro con un niño de más de 6 años con altos astigmatismos o córneas ligeramente asimétricas, me decantaré por una lente de contacto de borrosidad periférica hidrofílica, porque me va a facilitar la vida. Cuando tiene menos de 6 años, ¿le ponemos lentes o no? Pues eso va a ser una comunicación con los padres. Depende mucho de los padres porque voy a necesitar un apoyo muy fuerte de ellos. ¿Pongo lentes de contacto en niños menores de 6 años? Por supuesto, y sobre todo si son altos miopes. ¿Pongo Orto-K en niños menores de 6 años? Claro que sí. ¿Todos los niños menores de 6 años admiten lente de Orto-K? No. Entonces, para eso tenemos los diferentes abanicos de lentes de control de miopía. ¿Qué pasa si no? O si decido que no es un niño apto para lente de contacto, pues tenemos otros tratamientos, como las lentes oftálmicas de control de miopía o la atropina, que se la manda el médico, pero que funciona bastante bien. En todos los casos lo que voy a hacer es cada 3-4 meses hacer una revisión de longitud axial y de refracción. Intento que la longitud axial vaya lo más lento posible. Nunca vamos a parar la longitud axial porque estamos en un proceso de metropización cuando hablamos de niños. Un bebé nace con un ojo con 16 milímetros de longitud axial y tiene que llegar a los 24 de media que tiene un adulto, con lo cual los ojos tienen que crecer. Lo que yo no quiero es que crezcan de manera desproporcionada y se me vuelvan miopes o aumente mucho la miopía. No siempre que el ojo crece en longitud axial aumenta la miopía y eso tenemos que considerarlo también siempre. ¿Sí? Cuando hablábamos antes de la visión binocular, es importante controlar la visión binocular y mirad, buscando encontré este cuadro que me parece fantástico de la doctora Gifford, que nos habla de cuándo poner adición positiva en nuestro paciente miope. Ella nos habla de forias desde normal, entre 4 de exo a 2 de endo y altas. Y nos da una relación de cómo decide ella o cuándo decide poner adiciones acorde a las vergencias fusionales negativas, la base interna. Si es normal, esperará y revisará. Si es límite, depende de cómo esté su nivel de foria, pondrá una adición positiva y si tiene una vergencia fusional insuficiente, decidirá poner una adición porque nos va a ayudar a controlar toda la relación acomodación-convergencia en el proceso de la miopía. Fijaros que aquí también, apoyándonos en el recobro de la base externa de la convergencia,
nos va a dar idea de si mantengo la decisión que he tomado basándome en la emergencia fusional negativa o si además va a necesitar algún otro tipo de terapia combinada, como prismas o terapia visual. ¿Sí? Bien, ¿y qué hacemos con los premiopes? Lo que os comentaba Marcos antes. Mirad, nosotros cuando nos encontramos con un premiope que todavía no ha aparecido la miopía, pero sabemos que tiene todas las pintas de que lo va a ser, nos fijamos en dos factores, unos invariables y otros variables. Los factores invariables hablamos de la edad del niño y la graduación que tiene en ese momento y el factor genético. Y el factor genético es el que nos va a ayudar a decidir si vamos a ponerle tratamiento o no. ¿Qué marca el factor genético? Pues dependiendo de los padres. Si los dos son miopes, estamos en un nivel de riesgo alto. Si ninguno de los dos es miope, estamos en un nivel de riesgo bajo y entonces decidiremos estar tranquilos y revisar, a ver. Y si el riesgo es medio, uno de los dos es miope, pues veremos qué podemos hacer. Vuelvo a hacer la misma pregunta, porque es que esta es la pregunta del millón. ¿Tratamos a un niño que todavía no ha debutado como miope, pero que sabemos que si esperamos la próxima revisión nos lo vamos a encontrar miope? Yo creo que sí, ¿no? Porque las investigaciones y los estudios dicen que cuanto antes empecemos, si le ganamos una dioptría al año de evolución de miopía, ostras, es una maravilla. Entonces, ¿con qué? ¿Cómo lo tratamos? ¿Hacemos una orto-K a un niño que todavía no ha debutado como miope? A mí eso ya me da un poquito de yuyu, ¿no? O poner una lente de contacto, porque verdaderamente los detractores de las lentes de contacto hablan de posibles infecciones, con lo cual, pero bueno, tenemos la atropina diluida, ¿no? Que se sabe que a bajos niveles no genera efectos secundarios. Y que verdaderamente yo tengo niños que todavía no han debutado como miopes y el médico les ha puesto atropina diluida y llevan un año estables, totalmente estables. Con lo cual, vamos a ponerle atropina, pero ¿a bajo nivel o a niveles más altos? 0,01, 0,025, 0,05. Pues mirad, hemos encontrado un estudio que nos habla del uso de atropina en premiopes y nos muestra la diferencia entre el grupo de placebo y el grupo con 0,05% de atropina y cómo se reduce de manera considerable ese crecimiento de la longitud axial. O sea que es evidencia científica y estamos avalados por estudios, con lo cual tranquilidad, podemos hacerlo. ¿Qué pasa cuando todos los tratamientos con los que ponemos se incumplen? Pues que el tratamiento no sirve para nada. Mirad, yo lo que más me he encontrado ha sido incumplimientos en la ortoqueratología. Y esto sí que me gustaría señalar. ¿Cuándo la ortoqueratología no funciona? Cuando se utiliza como instrumento para ver bien, no para controlar la progresión de la miopía. Y eso pasa muchas veces en las bajas miopías. Yo me pongo la lente de contacto un día y durante los 2 días restantes mantengo una agudeza visual binocular relativamente buena, con lo cual, ¿para qué me la voy a poner? Error. ¿Qué es lo que me controla en el uso de la lente de orto-K? La progresión, el anillo periférico que se crea. Cuanto más potencia tiene, está demostrado que crea más control. Con lo cual, no permitiré, sobre todo en niños pequeños, que se quiten la lente de contacto si con ello desaparece el anillo periférico de control de miopía. Necesito mantener las aberraciones. ¿Sí? Muy bien. Hay veces que nos enfrentamos a un muro, altas potencias, niños pequeños, progresiones exageradas. Aquí es donde más importancia adquiere el tratamiento combinado. Intentamos poner orto-K. No siempre se puede poner orto-K. Cuando la potencia miópica es muy alta, no hacemos orto-K, con lo cual utilizamos otro tipo de tratamiento a nivel de lente blanda, de visión borrosa periférica, pero aquí sí que hacemos atropina combinada, porque la experiencia nos ha dicho que funciona bastante bien. Mirad, y hay veces que las cosas salen tan bien, y este es un caso que voy a terminar con él, de una niña que con 4 años vino a la consulta con -7 y -8 dioptrías.
La verdad es que este ha sido uno de mis mejores casos, ¿eh? La lente la pusimos, se centró muy bien, hizo un efecto fantástico, los padres colaboraron muy bien, pero fijaros qué maravilla. Tenemos aquí, esta es la biometría que se le hizo al comienzo, 2579, y la biometría que se le hizo 6 años después, 2579. O sea, conseguimos una estabilización total de la longitud axial de ese ojo. Fijaros qué maravilla el centrado, el anillo, que en los 360 grados tiene una potencia fantástica, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo. Una niña que mejoró la agudeza visual con la Ortho-K y la longitud axial del ojo se frenó de manera considerable. Hay veces que todos estos tratamientos nos hacen sentirnos muy bien porque realmente funcionan y tenemos mucho éxito. Importante, nunca dejéis de buscar, siempre hay que ver nuevos estudios. Fijaros, es curioso lo que nos encontramos, hay 1 millón de líneas abiertas. Hablan de la leche materna, cómo ayuda a prevenir la miopía, hablan de los niños que se acuestan pronto, los que se acuestan tarde. Se han hecho estudios donde se ve que los que llegan tarde a la cama son más propensos a desarrollar una miopía. Y sobre todo, insistid en la higiene visual y la higiene postural. Creo que es fundamental en el tratamiento de nuestros pacientes. Y ánimo porque tenemos mucho que hacer y mucho por lo que luchar. Muchas gracias.